Madre mía, la que se está liando con Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Parece que el bombazo que salió no es lo que esperábamos y a mí me tiene loca la cabeza. ¿Engin Akyurek todavía ama a Tuba Büyüküstün? La verdad que nadie esperaba. A ver, que yo me entienda, todo el mundo sabe la química que había entre estos dos en Cara para Aşk. Uf. Era insoportable de lo bien que actuaban, de lo enamorados que parecían. Y fuera de cámaras, ¿qué me decís de todas esas veces que se les veía juntos, esas miradas? Todo apuntaba a que había algo más. Y muchas veces, cuando una pareja tiene tanta conexión en pantalla, se traslada a la vida real, ¿verdad? No me diréis que no. Pero aquí viene lo fuerte, lo que nadie vio venir. Se rumoreaba, se decía, se comentaba que Engin seguía coladito por Tuba, que él no la superaba. Imagínate. El protagonista de una serie tan potente con tantas fans, todavía suspirando por su compañera de reparto. Hubo mil y una historias que si la veía a escondidas, que si él la defendía de todo y de todos. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si toda esa historia se ha exagerado a niveles estratosféricos? Porque para ser honestos, de Engin y Tuba juntos como pareja, hace mucho que no sabemos nada. Tuba rehizo su vida, se casó, tuvo sus cositas, y Engin ha tenido sus relaciones, pero nada que haya hecho saltar todas las alarmas con Tuba. La gente se empeña en verlos juntos porque, seamos sinceros, nos encantaba esa pareja. Eran como el Brad Pitt y la Angelina Jolie turcos, pero más tiernos. Lo que yo creo que está pasando ahora mismo es que alguien, o un medio, o quien sea, ha cogido una hebra suelta, un comentario ambiguo, una foto vieja y ¡zas!, han montado la historia del siglo. Porque si Engin todavía amara a Tuba de verdad, de ese amor que te quita el sueño, ¿no creéis que se habría notado más? No sé, digo yo. A lo mejor él la guarda en un rincón especial del corazón, como a una amiga muy querida, o como a un gran recuerdo. Eso sí lo veo más probable. Porque recordemos, son actores. Han vivido una experiencia muy intensa juntos, grabando una serie que los catapultó a la fama mundial. Eso crea lazos, eso marca, y mucho. Pero de ahí a seguir locamente enamorados, a esperar el momento perfecto para volver, a fantasear con que van a anunciar su reconciliación, yo creo que eso ya es cosa de fans. Y ojo que yo también soy fan de... Me encanta Tuba, es una diosa. Y Engin, ay, Engin. Es que tiene esa mirada que te derrite. Pero la verdad que ha salido ahora, uff. Lo que dicen es que Engin está viviendo su vida, que está enfocado en su carrera, y que lo de Tuba es cosa del pasado. Una historia bonita que escribieron juntos, pero que se cerró. Muchos dicen que esto es solo para dar de qué hablar, para que la gente vuelva a hablar de ellos, y que en realidad no hay nada más. Y yo, la verdad, me inclino a pensar por ahí. No sé si es una estrategia publicitaria, o simplemente la imaginación de algunos, pero esto de que Engin sigue loco por Tuba, yo lo pongo en duda. A ver, me encantaría que fueran como esos amores de película que se reencuentran años después y viven felices para siempre. Sería un notición. Pero la realidad a veces no es tan de cuento de hadas. Y si la verdad es que Engin ha pasado página y solo guarda un cariño especial por Tuba, pues hay que aceptarlo. ¿No creéis? Aún así sigo pensando en esa conexión que tenían. Era algo especial, algo que pocas veces se ve. Y a lo mejor, solo a lo mejor, esa chispa sigue ahí, latente. Quizás no sea amor romántico, pero sí un entendimiento, un respeto mutuo muy grande y un cariño que trasciende lo profesional. ¿Quién sabe? Pero si tengo que apostar, si me preguntan de verdad, yo digo que esto de que Engin todavía ama a Tuba como hace años, es más un deseo de los fans que la cruda realidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Todavía hay algo entre Engin y Tuba?